Vamos a hablar sobre qué es el Vedanta. Esta es la primera entrega, después de haber hecho Bhagavad Gita durante 2 años. Vamos a comenzar con algunas cosas que son como detalles de lo que es el conocimiento védico y que son los libros antiguos de la India. Constantemente, cuando hablábamos en los significados en el Bhagavad Gita se hablaba mucho de lo que era el Vedanta, también sobre qué es el Vedanta Sutra, que es un libro muy importante, sobre todo para la gente que busca conocimiento acerca de la filosofía y el yoga en la India. Y entonces, aquí en el Vedanta dice, primero vamos a decir cuál es el significado de la palabra Vedanta. Vedanta significa la parte final de los Vedas. Los Vedas son los libros de conocimiento de la India, como ya lo sabemos, y esto es como la parte final. Dice, los Vedas son los libros sagrados de los hindúes. La palabra Veda, en sánscrito, quiere decir la sabiduría. Y los pueden dividir los Vedas en 2 partes. La primera comprende los himnos que se designan como Samhita y los textos acerca de los métodos de los rituales y sacrificios que se llaman brahmanas. La segunda constituye la filosofía y el conocimiento, los Upanishads. Toda la filosofía hindú está basada en los Upanishads, que por lo general se designan como Vedanta. Aunque la palabra Vedanta denota la última parte de los Vedas, no todos los Upanishads forman solamente la parte final de ellos. Algunos se encuentran en los Brahmanas, o parte ritual de los Vedas. Por ejemplo, el Isha Upanishad forma el capítulo 40 del Yajurveda Samhita. Hay otros Upanishads que son independientes, es decir, no están incluidos en los Brahmanas ni en otras partes de los Vedas. Sin embargo, no existe ninguna razón para suponer que ellos son completamente independientes de las otras partes, pues sabemos que muchas porciones se han perdido. Así pues, es muy posible que los Upanishads independientes pertenecieran a algunos brahmanas que en el curso del tiempo cesaron de ser usados, mientras que los Upanishads permanecieron. Los Upanishads son 108 y son los libros que en general son estudiados en las universidades en todo el mundo cuando se tiene que estudiar lo que es la filosofía de la India o la filosofía así oriental. Entonces tenemos acá que la base del asunto de los Vedas es que tenemos tres libros que son muy importantes dentro de lo que son los Vedanta, ¿no? Que es lo que son después de los Vedas, cómo surge todo esto. Y dice, el Vedanta o fin de los Vedas, o también se llaman Uttara Mimamsa, que significa la última investigación, es una escuela de filosofía dentro del hinduismo. Se trata de un grupo de tradiciones que se centran en los problemas filosóficos que se encuentran en el Pratasnatrayi, las 3 fuentes, que son los Upanishads principalmente, los Brahma Sutra y el Bhagavad Gita. Vedanta ve los Vedas como una fuente confiable de conocimiento o un pramana. Los pramanas son las verdades tangibles. Cuando se habla de un pramana, se habla de las verdades realizadas. Es un resumen, dice, de las enseñanzas esotéricas que se pueden extraer de las leyendas de los Aranyakas, escrituras del bosque, y de los Upanishads. Hay más de un centenar de Upanishads, en realidad hay 108 Upanishads, que no forman un sistema unificado. Su sistematización fue realizada por Badarayana, quien podría ser el mismo Vyasadeva, que es el que escribió los Vedas. En su obra llamada Vedanta Sutra, que significa el hilo conductor de la meta de los Vedas, los textos Vedanta están abiertos a una variedad de interpretación.
lo cual condujo a una proliferación de escuelas Vedanta. Cada una ha interpretado a su manera los textos, producido su propia serie de subvaloración, mientras que solo pretenden ser fiel a lo original. La preocupación central de las escuelas de la naturaleza es la naturaleza y la relación entre Brahma o Brahman, realidad última, conciencia universal, y Atma, alma o ser individual, y Prakriti, el mundo empírico, el mundo material. Las sustracciones de Vedanta incluye a Dvaita, no dualismo, Vishita Dvaita, no dualismo calificado, Dvaita, dualismo, y Veda Veda, diferentes y no diferencia. Debido a la popularidad del movimiento Bhakti Vedanta, llegó a ser corriente dominante del hinduismo en el período postmedieval. Esto lo estamos dejando únicamente como una reseña de lo que vamos a hablar, que en un principio se ve complicado, porque claro, no estamos habituados a lo que son los términos. Pero en principio lo que vamos a hablar es qué son el Vedanta, qué son los Vedas y cómo llegan hasta nosotros, ¿no? Y las diferentes formas, porque también aquí, como está explicando, son diferentes conceptos de Dios o conceptos del absoluto, ¿no? Hay unos que son duales, otros que son advaita, o sea, no duales, y hay otros que son como la última parte que surgió de este conocimiento, es el Aveda Veda, que significa uno y diferente. Por ahora todo es complicado, ya lo sé, para todos, pero si vamos suavemente conociendo este conocimiento, valga la redundancia, ¿no? Si de a poco vamos estudiando esto, vamos a ir introduciéndonos en lo que es la filosofía de la India. Bueno, espero que esto le sea como una linda entrada y que te entusiasme, tal como te entusiasmó seguir en el Bhagavad Gita, que puedas seguir lo que es el Vedanta, conocer acerca de qué es lo que son los Vedas y hacer una introducción acerca de lo que son los diferentes textos que conforman todo este universo que es el conocimiento védico. Jai, Hare Krishna, Namaste.